no quiere cambiar. Bueno, a continuación vamos a decir lo que son los criterios de selección. Bueno, principalmente para seleccionar una turbina tenemos que tener en cuenta mucho la velocidad específica. Y bueno, uno de los principales criterios que se deben manejar a la hora de seleccionar el tipo de turbina a utilizar en una central, pues como dije, es la velocidad específica, que la podemos representar por NS, cuyo valor exacto se obtiene a partir de la siguiente ecuación. Tenemos que NS es igual a NE sobre raíz de N, que sería pues, la potencia, entre H, que sería la altura, sobre 5 cuartos. La vamos a llamar como la ecuación uno. Bueno, donde NE son las revoluciones por minuto, N que es la potencia del eje o la potencia del freno, ¿no? Y H sería pues la altura neta. Estos son los valores bueno, para poner un rendimiento máximo o mínimo, dependiendo de la turbina que se va a seleccionar. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos a continuación unos valores. Los valores, pues estas son las especificaciones o tipos de turbinas que existen hoy en día, ¿no? Se construyen con mayor frecuencia. Tenemos las siguientes marcas que sería Pelton, Francis, Elizabeth y Campion. Figura que pues en la siguiente tenemos las siguientes velocidades, que pues serían las velocidades específicas en S. Tenemos tanto de 5 a 500. Esto sería prácticamente tanto su potencia, revolución, y pues tenemos las diferencias y tenemos tipos de turbina. Por ejemplo, tenemos de 5 a 30 el pelotón inyector, de 30 a 50 el pelotón de varios eyectores, de 50 a 100 de Francis lenta, tenemos de 100 a 200 lo que sería la Francis normal, de 200 a 300 Francis rápida. Y pues ya la última que sería la de 300 a 500 tenemos dos Francis doble gemela rápida express y tenemos la última que sería de 500 Kaplan o hélice. Serían estas los tipos de turbina
que pues tenemos hoy en día, ¿no? O podemos seleccionar dependiendo la velocidad específica que requeramos. La siguiente, por favor. Bueno, ya vimos la primera ecuación que la llamamos ecuación uno. Bueno, se comprueba que a grandes alturas, para una velocidad y una potencia de salida dadas, se requiere una máquina de velocidad específica, ¿no? Baja o una rueda de impulso. En cambio, una turbina de flujo axial con una alta pues, velocidad específica es la indicación para pequeñas alturas. Sin embargo, una turbina de impulso puede ser adecuada para una instalación de poca altura. Si el caudal o la potencia requerida es pequeña, pero a menudo en estas condiciones de tamaño necesario, la rueda o pues llega el impulso que a veces llega a ser exagerado. Pues tenemos que tener mucho en cuenta. Como aquí acabamos de decir que tenemos que tener en cuenta el tipo de turbina y también las condiciones que se encuentran. Como ejemplo aquí nos dieron pues el impulso que manda, la altura que pues está presentada o que tiene que estar, pues va a depender de todo, ¿no? Bueno, también depende de la potencia, que pues eso prácticamente es la base para poder tener ya sea un flujo, consumo de energía o un generador de energía. N que es desarrollar la función a su vez del caudal. Caudal la representamos como Q. Depende de disponer y de la altura, pues ya tenemos que tener la altura es H de salto, ¿no? Fijado la potencia y el caudal, aprovechable. El valor de la velocidad específica, índice del tipo de la turbina más adecuada. Pues tenemos que pues los valores que tuvimos en la ecuación uno pues los representamos de diferente manera, dependiendo lo que debamos seleccionar, la potencia que llegamos a tener, etcétera, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta mucho la altura límite para turbinas, como por ejemplo la Francis, se encarga pues más o menos lo que son 1500 pies debido a la posibilidad de cavitación que tiene. También tiene la dificultad para construir revestimientos como el fin de soportar altas presiones. Por lo general se pueden alcanzarse cargas de 200 pies con este tipo de turbinas. Para cargas de menos o menos de 100 pies suelen usarse turbinas de hélice. Pues como conclusión, por así decirlo, para seleccionar una turbina tenemos que tener en cuenta mucho pues la cavitación, pues lo que siempre nos recalcan en lo que es la velocidad específica. Depende de la situación y la potencia que nosotros requeramos, va a ser la turbina que tenemos que seleccionar. A continuación seguiría mi compañero Víctor, explicaría los siguientes temas. Bueno, como ya lo dijo mi compañero, se deben de seguir muchos parámetros y hay muchas otras indicaciones para poder elegir una turbina. Y por ejemplo, un ejemplo de ello, pues de estas indicaciones es la siguiente figura, que nos ilustra los intervalos de aplicación de diversas turbinas hidráulicas, eligiendo una velocidad alta de operación y por tanto una turbina de velocidad específica elevada. Esta reducirá el tamaño del rodete y su coste inicial. Sin embargo, se produce alguna pérdida de rendimiento a velocidades específicas altas. Esto se debe pues a la ya mencionada reducción en el rodete, que va, si bien disminuye su costo, pues también puede tener pues pérdidas de velocidades debido a este hecho. Siguiente, por favor. Eh, pues realmente existe un número infinito de alternativas para seleccionar una turbina, lo que a su vez pues también dificulta una decisión sobre cuál escoger. Y por esta razón también se señalan pues estos parámetros y conceptos para considerarlos durante el proceso de selección. Por ejemplo, uno de ellos es la inmunidad frente a la cavitación y eso es lo que nos menciona o nos muestra la figura que estamos viendo ahorita.
que nos permite determinar la altura máxima a la cual debe colocarse una turbina conociendo su velocidad específica. Eh, de es- en esta también pues se nos permite establecer el tipo de turbina que pues vamos a utilizar. Esta altura pues la tendremos en pies o en metros, dependiendo de cómo nosotros vayamos a calcular lo que necesitemos. Siguiente, por favor. Para un rendimiento bastante elevado, pues se utiliza la siguiente tabla en la cual nos muestra el rendimiento en porcentaje de 84 a 96% para rendimientos elevados y aquí nos muestra el tipo de turbinas, por ejemplo, una turbina Francis y una turbina de hélice, turbinas de impulso de tobera simple y nos muestra también la velocidad específica normal NS, el rendimiento máximo de la turbina y los valores de Fe, que es el factor de velocidad periférica. Siguiente, por favor. Es importante tener presente que las ruedas de impulso tienen velocidades específicas bajas, mientras las turbinas Francis tienen valores medios y la hélice tiene valores altos. Estos son pues tres parámetros o aspectos de este tipo de ruedas de impulso. Por ejemplo, las ruedas de impulso va de 0.43 a 0.48. Las turbinas Francis, que son las del medio, van de 0.7 a 0.8. Y las de turbinas de hélice, que son de velocidades bajas, altas, van de 1.4 a 2.0. Un tamaño no demasiado grande, conociendo la velocidad tangencial de la turbina, ni pues nos puede determinar un tamaño específico para lo que necesitemos. Y por su parte nos da la fórmula de la velocidad tangencial, la cual se calcula con U sub índice 1, que es igual al diámetro por la raíz de 2 que multiplica la gravedad por la altura. A continuación, mi compañera de seguir explicando más parámetros y otros datos sobre las turbinas. Otro criterio para la selección de turbinas es la flexibilidad en la elección que se consigue mediante la variación en el número de unidades y por lo tanto la potencia del freno por unidad y la velocidad de operación. Las posibilidades de variación como la elevación del eje también aportan algo de flexibilidad al proceso de selección. La flexibilidad es muy importante pues dependiendo para qué vamos a utilizar la turbina, pues debemos seleccionarla conforme a los parámetros que estamos viendo, ¿no? Otro parámetro dice, igualmente la elección debe estudiarse además la simplicidad de la instalación, costos en los que se generarán al de la turbina los gastos de piezas, tuberías, camales, etcétera. Todos los componentes de la turbina, ¿no? La explotación y cuántas condiciones económicas deban considerarse en los diferentes casos que se presenten. En el estudio comparativo de turbinas hay ciertas magnitudes referidas a ese tipo de denominadas características, constantes unitarias, de una turbina o valores específicos. Características que, comparando las turbinas son de suma aplicación práctica, ya que al iniciar las condiciones de funcionamiento sometidas a la acción de un mismo salto, dan muy clara y aproximada idea del cuánto empleo en cada caso de los diferentes tipos de turbina utilizados actualmente para entre proyectos de instalación hidráulica con estos tipos normales. Esas características de las turbinas nos van a ser de mayor utilidad para definir cuál es recomendable o cuál se adapta más a la necesidad que tenemos. El número específico de revoluciones N1, llamado también velocidad de rotación característica o unitaria o número de revoluciones característicos o unitaria, y es el número de revoluciones por minuto de una turbina cuando la altura de salto fuese de 1 metro. Y para calcularlo nos muestra la ecuación que es el número de revoluciones, el número específico de revoluciones es igual a n
sobre la raíz de la altura, que n es el número actual de revoluciones y h es la altura del salto. Caudal específico Q1, conocido también en el medio actual como característico o unitario de la turbina, y es la cantidad de agua que pasaría por un rodete instalado en un salto de 1 metro de altura. Y bueno, la ecuación para calcular el caudal específico es igual a Q1 sobre Q, donde Q es el caudal de la turbina, entre la raíz de la altura del salto de la turbina. La potencia específica característica o unitaria, también llamada potencia característica o unitaria, y es la potencia que desarrollaría la turbina instalada en un salto de 1 metro de altura. Y la ecuación para encontrar este dato es N1 igual a N, que en este caso N es la potencia actual de la turbina, entre H, que H es la altura del salto, por la raíz de la altura del salto donde está colocada la turbina. Bien, la siguiente carta es de la aplicación de las turbinas. Nos muestra el caudal, que es en metros cúbicos, y los saltos, lo que son las turbinas Pelton, la Michael Bankey, la turbina Francis y la turbina Kaplan. Bien, hay dos tipos de turbinas. Está la turbina de reacción, que utiliza tanto la energía de flujo como la energía cinética del líquido. La conservación de energía ocurre en un espacio cerrado, a presiones mayores que la atmosférica. Las turbinas de reacción pueden subdividirse según la carga disponible. En turbinas Francis o de hélice, conocida como turbina Kaplan, la turbina tiene impulso o de acción que requiere que la energía de flujo del líquido se convierta en energía cinética por medio de una tobera antes de que el líquido choque con la rueda. La energía adopta la forma de un chorro de alta velocidad, a presión atmosférica o casi atmosférica. Aquí en estas dos imágenes podemos observar dos tipos de turbina. Está la turbina Kaplan, que es la turbina de hélice, y la turbina Pelton, que es la turbina de acción. En la Kaplan tenemos arriba el depósito, después le sigue la compuerta de desagüe, el generador, el eje, y al último están las palas. En la Pelton tenemos arriba igual el depósito, después sigue el conducto forzado, de ahí sigue la tobera, las paletas y al último el chorro a presión. Siguiente, por favor. Después tenemos el grado de reacción de una turbomáquina, es la fracción de trabajo intercambiado con el flujo, que es el trabajo de presión, que cede el fluido al rotor. El trabajo total intercambiado es la suma de la energía dinámica y la energía de presión. Las turbomáquinas en que el grado de reacción es igual a cero se llaman de impulso o de acción. Las turbinas hidráulicas de acción constituyen la clase especial de las turbinas Pelton. Tenemos aquí una imagen que explica la dirección del flujo con respecto al eje de las turbinas. Estas turbinas son motoras. Tenemos la radial, la mixta, la axial y la tangencial. Siguiente, por favor. Las turbinas hidráulicas Pelton constituyen una clase especial, porque en ellas el flujo es meramente tangencial. Las turbinas hidráulicas son rara vez radiales. La turbina Francis frecuentemente es de flujo mixto y la turbina Kaplan es de flujo axial. Aquí tenemos una imagen que nos muestra las ventajas a grandes alturas de salto y a las alturas medias de salto. Tenemos los cuatro tipos de turbina. Están las turbinas Pelton, las turbinas Francis, las turbinas Kaplan y las turbinas con hélices de palas fijas. En las turbinas Pelton tenemos que son más robustas, menos peligro de erosión de los alaves, reparaciones más sencillas, regulación y presión y velocidad más fácil, mejor rendimiento a cargas parciales e infraestructuras más sencillas. En las turbinas Francis tenemos menor
peso, mayor rendimiento máximo, se aprovecha mayor desnivel debido al tubo de aspiración. Tenemos un alternador más económico y las dimensiones en planta de la central más reducidas. Eso es en el aspecto de grandes alturas de salto. En las alturas medias de salto tenemos a las turbinas Francis, que nos constituyen lo siguiente, que es mayor economía en la turbina, menos coste de excavación y cimientos, mejores rendimientos a cargas parciales que las de hélice o de palas fijas y menor peligro de cavitación. En las turbinas Kaplan tenemos mejores rendimientos a cargas parciales, mejores rendimientos con alturas de saltos variables, menos obras de fábrica que las de hélices de palas fijas y un alternador más barato. En las turbinas de hélices de palas fijas tenemos un buen rendimiento máximo, son más baratas que las Kaplan, tenemos una gran admisión con saltos pequeños y un alternador también más barato. La siguiente, por favor. En conclusión, dado que en la realidad de las cargas solicitadas varían constantemente, es necesario adaptar el trabajo motor al resistente, y esto se consigue graduando adecuadamente el paso del agua hacia el rodete, al regular el caudal del agua preciso para cada valor de carga en el instante que se dispondrá de la potencia requerida, debiéndose obtener al mismo tiempo el número de revoluciones de funcionamiento normal de la turbina, y así seleccionar lo que sea más adecuada de acuerdo a los cálculos y para lo que se utilizará. Y bueno, entonces esa es la conclusión y sería todo.